Bueno, estoy aquí como médica ginecóloga para compartir con los legisladores los 40 años de experiencia que tengo de trabajar en un hospital del conurbano bonaerense, donde las pacientes que consultan son mayormente en estado de vulnerabilidad. Y la exposición se basa en 3 puntos fundamentales. Este es el hospital. La descripción del aborto clandestino que se difunde en estos días y las estadísticas de mortalidad materna que se citan para justificar su legalización no reflejan la realidad actual del aborto resultante de la instrucción del misoprostol ni mi experiencia en el Hospital Eva Perón. Nosotros podemos dividir las prácticas clandestinas de aborto en antes y después del misoprostol. En el siglo XX, es cierto, las mujeres acudían al hospital con maniobras mecánicas para abortar que le ponían en riesgo su vida. A partir del hallazgo del misoprostol y su incorporación a la práctica cotidiana como primera elección para la realización de un aborto clandestino, es utilizado universalmente. No hemos visto en nuestra experiencia que el misoprostol sea para las ricas y el tallo de perejil como expresión de la peor práctica abortiva del pasado sea para las pobres. Yo les puedo afirmar que desde enero del 2010, en que me hice cargo del servicio de ginecología del Hospital Eva Perón, no concurrió ni una sola mujer con haber practicado un aborto con métodos antiguos. En cuanto a las estadísticas, bueno, por un lado los hospitales bonaerenses solamente registran muerte materna y no existe en los registros la causa de la muerte materna. Así que de ahí es muy difícil tener información sobre si la muerte fue por un accidente de tránsito o una muerte ligada a su embarazo. Por otro lado, de acuerdo a lo que exige las estadísticas en salud, hay que codificar los abortos, pero actualmente a partir del misoprostol todos se codifican como 006, que es el aborto no especificado, porque lo cierto es que cuando una paciente concurre al hospital por el misoprostol o por un aborto espontáneo, el cuadro clínico y el tratamiento es idéntico. Y como agregado, el Ministerio de Salud de la Nación creó una comisión para el estudio de la omisión del registro de causa de muerte materna a fines del 2016. Así que creo que es muy difícil por ahora decir cuáles son las estadísticas reales de muerte materna. En cuanto a la institución nuestra, es un hospital que es cabecera de la región sanitaria quinta, que tiene 1.200.000 habitantes, y estas son las cifras que les puedo traer. En 5 años hubo cerca de 3.000 internaciones, con 19 fallecimientos, ninguna por aborto. Y si me refiero específicamente al año 2017, hubo 480 internaciones, 90 por abortos, todos por aborto no específico, ninguno se complicó, ninguno fue a terapia intensiva y todos quedaron registrados como aborto no específico. El segundo punto es que porque les quiero comentar, es que la legalización del aborto no soluciona el problema del embarazo adolescente producto de violaciones intrafamiliares, sino que contribuye a su perpetuación, permitiendo un ocultamiento más efectivo de situaciones sociales de riesgo. Y ahí les quiero dar rápidamente un ejemplo: una adolescente de 15 años embarazada que acudió a pedir el aborto acompañada por su madre, de 32 años, embarazada de su nueva pareja, y la madre pedía el aborto de la hija, que había sido embarazada por el patrón, un pizzero de 50 años casado, y necesitaba que la hija abortara porque era el sostén económico del hogar. Esto es un ejemplo de la tragedia social por lo cual las adolescentes no son violadas por violadores ocasionales, sino personas muy cercanas a su ámbito. Con lo cual, en este caso, el aborto a quien más beneficia es al violador. Y el tercer punto, que no queda mucho tiempo, es que es importantísimo incluir a los médicos ginecólogos de los hospitales públicos en la discusión, porque en última instancia son ellos a los que se les pide
que ejecuten el procedimiento y en toda práctica médica, sea un aborto, una cirugía o una indicación de un medicamento, cada médico debe ejercer la profesión con libertad de conciencia, de que elige lo mejor de acuerdo a sus conocimientos, a sus creencias y responde ante la sociedad con su matrícula. Si el médico actúa en contra de sus convicciones y cumpliendo una orden simplemente porque se lo ordenan, termina transformando una noble profesión en un oficio de orden técnico y aún así sigue siendo responsable de las complicaciones que pueda tener la paciente. Por otro lado, tenemos el juramento hipocrático que sigue vigente después de 2500 años y que todos los médicos del mundo nos comprometemos a cumplir, donde en sus distintas versiones, de acuerdo a las culturas y a través del tiempo, nos comprometemos a cumplir, que es respetar la vida desde la concepción o no ir en contra de las leyes de naturaleza en cualquier forma que esté expresada. Y esto también nos pone en un dilema que todavía no hemos podido resolver. Y como último punto, el aborto es legal con el Código actual en situaciones de excepción. Y es el aborto terapéutico ante una enfermedad grave de la madre o en caso de una adolescente violada. El problema de los casos tremendos que se relatan de una mujer que no pudo hacer la quimioterapia porque le negaron el aborto, ahí la necesidad no es cambiar la ley, sino simplemente cumplir la ley. Y por eso yo hago una enorme distinción en lo que es objeción de conciencia y lo que es libertad de conciencia. Los que no somos objetores de conciencia, aún así necesitamos la libertad de conciencia, porque no podemos tomar una decisión ni de una cirugía, ni de una indicación de un medicamento, si no estamos convencidos de que eso es lo mejor para el paciente. Así que yo les ruego a los legisladores que tengan en cuenta estos 3 puntos fundamentales que ahora les vuelvo a resumir. Un minuto. Que la descripción del aborto clandestino actual no responde a la realidad actual después de la incorporación del misoprostol ni a nuestras estadísticas, que la legalización del aborto para las adolescentes violadas no es la solución del problema, solamente es claramente positivo para el violador y es imprescindible incluir a los médicos de los hospitales públicos en la discusión. Por eso les pido a los legisladores que por las historias que escuchan, por más tremendas que hayan sido, son historias del siglo XX, no se condicen con la realidad del siglo XXI, al menos en un hospital en el que yo ejercí mi profesión durante más de 40 años y donde la población que se trata es población vulnerable. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Les dejo... Les dejo en el blog, está publicado la exposición completa, porque esto es un muy breve resumen del trabajo que realicé. Gracias.